ventana, abre la ventana, abre la ventana, apaga la computadora. En tiempos inéditos de cambios, también estamos nosotros. Firmamento, abran los balcones, que ya la noche asomó. Infancias sin etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19. Te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. Por la 98.7 Radio Universidad. Abre la ventana, abre la ventana, Un espacio que invita a sacarnos las etiquetas. y haremos una ronda para invitarte a bailar. Muy buena tardecita y bienvenidos a la 18ª edición en vivo de Infancias sin Etiquetas, un espacio para la promoción de los derechos de las infancias y las adolescencias. Nani, ¿qué tenemos para hoy? Buenas tardes para todos, buenas tardes Lu. ¿Cómo están? Quiero preguntar cómo están después de la tormenta de anoche primero, que Sí, fue una tal cual, tormentaza. eso fue áspera. Encima fue muy gracioso porque en mi casa se me cortó la luz 2 o 3 horas y después al toque volvió, pero salí a buscar algo para cenar porque ya eran medio las 8 o 9 de la noche y todas las cuadras que estaban alrededor mío estaban todas sin luz. Yo era el único suertudo que realmente pudo volver a tener la luz y gracias lo que sea, la entidad que sea, que haya tenido luz, porque si no la preproducción de hoy va a estar compleja. Yo quiero que lo sepan. Me pisó la preproducción de este programa, la tormenta. Sí, a todos. Sí. Bueno, para hoy tenemos 2 invitados en piso y me parece increíble todo lo que Infancias está comunicando, ¿no? Los invitados que vamos trayendo, las temáticas. Sí, eso bueno, es algo que realmente... Hay una muy buena agenda que maneja la producción, eso hay que decirlo. Eso es verdad. Bueno, volviendo, contaremos con la visita en piso del pediatra Luis Esquivel y la psicóloga Cintia Uzarralde para dialogar sobre promoción de la salud mental como un derecho de las infancias y adolescencias. Y también tendremos el bloque de Abre Palabras con las voces de las niñas que nos traen un arcoíris. Y ahí les dejo. Sí. Bueno, y antes de empezar, no se olviden de seguirnos en redes, en Infancias Sin Etiquetas, con todas las S, en Facebook y en Instagram. Sí, y para la música de hoy vamos a empezar a escuchar 2 canciones, primero pegaditas. Primero una versión rara de Wonderwall y después Blowout de parte de Radiohead, que vienen de un disco pirata, esto es decir, no oficial, pero que si lo buscan bien, seguramente lo van a poder llegar a encontrar colgado en algún lado de internet. El disco es The Golden Unplugged Album y es un compilado de versiones, unplugged y acústicas de algunas canciones que en el año en el que sale este disco, que es el 96, aún no habían sido grabadas en estudio ni formaban parte de los discos oficiales de Radiohead, sino que serían grabadas e incluidas en trabajos posteriores. Estas 2 canciones en particular son graciosas porque así como nosotros tenemos en nuestras juntadas y en los fogones que alguien trae una guitarra y siempre la agarra alguien y arranca con el sensei, con los acordes, ese tipo de cosas, bueno, ¿quién lo diría? En Inglaterra y en Londres pasa exactamente lo mismo, pero la canción es Wonderwall de Oasis. Así que agarra a Tom York la guitarra, empieza a zaparla un poquito, hace una versión, ni se acuerda la letra, ni termina la canción, ni nada, y después dice, bueno, dale, hagamos un tema en serio, y sigue con Blowout. Así que vamos a escuchar primero Wonderwall, un fragmentito, muy en joda, pero bueno, y después Blowout. Escuchábamos entonces una versión rara de, primero Wonderwall, una versión como les anticipé, digamos, bastante en joda de esta canción bastante popular de Oasis, no de Radiohead, y después sí ya una canción de Radiohead, Blowout. Bueno, como os anticipamos en la apertura, estamos acá en piso con el doctor pediatra Luis Esquivel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes compartiendo este espacio y con toda la gente que nos escucha. No, al contrario, el placer es nuestro. Como decíamos antes, realmente son muchos los gustos que nos damos en este programa, pero algo ya para empezar, digamos, a entrar en tema. Quizá algunos niños
salgan de adentro de un repollo, pero las ideas claramente no. Entonces, el nombre completo del proyecto de extensión que usted dirige es Intervenciones Lúdicas con Niños en Situaciones de Crisis Vitales en el Hospital Pediátrico Dr. Fernando Baredo. En función de qué problemática se plantea la creación de este proyecto, con ese título, con ese nombre, digamos. Bueno, ese es el título del proyecto de extensión en el marco de la UNAM. Uh-huh. Y en realidad surgió como un proyecto de voluntariado Uh-huh. a partir de la actividad de un par de estudiantes de educación especial que hace mucho tiempo, en el 2004 aproximadamente, fueron a hacer algunas prácticas al Hospital de Pediatría de tipo más bien lúdicas. Se anticiparon incluso a los proyectos de los modos, digamos, de los médicos, payamédicos y... Claro. ¿Eso en qué año fue? 2004 me dijo, ¿no? Sí. Uh-huh. Hace poco pregunté a una de ellas, que ahora es la directora de la casita de pacientes oncológicos, que asiste a familias de niños con problemas oncológicos del Hospital de Pediatría. Y esa casita y ese ámbito de sostén de familias y de niños con problemas oncológicos surgió a partir de que estas dos alumnas de educación especial comprendieran que el niño que está sufriendo por cuestiones orgánicas no es solo un cuerpo físico, sino que tiene, digamos, todos la complejidad, todos los aspectos de la complejidad humana. Uh-huh. Y ellas dos, cuando trabajaron con esos chicos en aquella época, recibieron como devolución de la doctora Borchichi, que es la actual jefa del servicio de hemato-oncología del Hospital de Pediatría, Uh-huh. la devolución de que esos niños que jugaban durante el día con ellas, de noche necesitaban menos morfina para poder conciliar el sueño por las dificultades que el dolor produce en esos niños, Uh-huh. y que es algo muy típico, el dolor en el cáncer oncológico de niños. Y a partir de ahí, bueno, surgió todo el proyecto que terminó, por así decirlo, o concluyó en la generación de esa casa, que es un modo de soporte de las familias y de los niños oncológicos. Y de ese ejemplo, en el año 2008, surgió una idea de renovar una especie de voluntariado universitario, informal en esa época, pero con la autorización de las autoridades del Hospital de Pediatría, y invitando a alumnos universitarios de varias universidades, incluyendo por supuesto a la pública. Uh-huh. Y así, bueno, en los últimos años tuvimos 2 proyectos de extensión apoyados por la universidad, que a nuestra valoración salieron, por así decir, con resultados tan espectaculares desde el punto de vista de lo que han producido, que pudimos extender las acciones a comunidades originarias de la provincia, porque habíamos tenido pacientitos de pueblos originarios que nos pidieron que los visitáramos en sus mismas comunidades Uh-huh. y lugares de desarrollo personal. Claro. Así que fuimos al interior, a Cuñapirú primero, en varias ocasiones, y a Iguazú, donde tenemos buenos amigos de comunidades originarias y de los cuales nos hermanamos con algunas de esas comunidades, y ya es como que todos los días estamos pendientes unos de lo que hacen los otros. Uh-huh. Así que el proyecto ya no lo podemos abandonar porque nos obliga, digamos, moralmente, humanamente, y aparte de obligarnos, por supuesto, nos reconforta como personas, nos permite crecer
y nos permite ver el mundo desde una posición no biologicista exclusivamente. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Originalmente, digamos, porque claramente esto se ha modificado a lo largo del tiempo, ahora ya tiene un alcance un poco mayor, pero en esa primera etapa, digamos, ¿cuál era el objetivo que se buscaba? Bueno, el primer objetivo fue humanitario, Ujú. porque trabajar sobre el dolor es el aspecto quizá más intenso de cualquier acción humanizadora, digamos. El dolor es el aspecto espiritual, no solo físico, más intenso del ser humano, y así como es intenso el dolor en sí mismo, es intensa la forma en que uno ve aliviar el dolor. Ujú. Y eso no tiene precio, no tiene un alcance en la imaginación. Para comprenderlo hay que vivirlo, digamos. Sí. Y el voluntariado fue una oportunidad para que alumnos universitarios vean ese otro aspecto tan humano de la profesión. Ujú. ¿De qué profesión en particular sería? Cualquier profesión en el ámbito universitario, porque Ujú. pensamos que hasta economía, por ejemplo, con la comunidad de Iguazú, se llama Itapotimiri, Ujú. que significa algo así como pequeña flor y bonita flor de piedra, ¿no? Ujú. Con esa comunidad, uno de nuestros proyectos es de tipo económico, y para eso, bueno, convocamos a gente de áreas contables de las universidades y agentes de diseño, en ese caso fue de la Cuenca del Plata, para que desarrollen con esa comunidad un sistema de venta que no dependiera de la llegada del turista a su aldea, Ujú. y que por lo tanto puedan publicar en redes sociales o en páginas de venta convencional, en estas páginas nacionales o internacionales de compra y venta de artículos, y que puedan promocionar a gran escala sus artículos y no tengan que vivir del menudeo, por así decirlo, del menudeo turístico, Ujú. y que además puedan producir a escala para poder salir de una situación de indigencia. Lo particular de esas comunidades es que cuando les planteamos que queríamos incluirlos en nuestros circuitos de economía y de cultura, ellos nos dijeron que ellos ya estaban incluidos. Ellos ya se incluyeron y me daban ejemplos. Por ejemplo, nosotros hablamos muy bien y leemos y escribimos sus idiomas que ahora son nuestros, nos decían. Ujú. En cambio, ustedes ni comprenden, ni hablan, ni escriben nuestro idioma. O sea, ustedes se autoexcluyeron de nuestra cultura. Ujú. Pero ellos consideran que ya están incluidos en nuestra cultura, no se sienten excluidos. Claro, claro. Y volviendo también inclusive más a la cuestión que hablábamos antes, porque vos mencionaste que, por ejemplo, de cierta manera se anticipan a lo que después vendrían a ser en otros lugares los payamédicos y demás. Te quería consultar particularmente qué actividades desarrolla el voluntariado en el hospital o en qué otros espacios, pero en concreto, porque si hablamos de payamédicos todos tenemos una referencia a grandes rasgos de qué es, pero ¿ustedes qué hacen? Bueno, nos diferenciamos de los payamédicos en el sentido de que ellos tienen una actividad muy específica, un método Ujú. que hay que estudiar, etcétera. Pero nosotros vimos ventajas en otros métodos que fuimos explorando y algunos propuestos por niños. Mm. O sea que a partir de eso, por ejemplo, vimos que la imagen del payaso, por ejemplo, asusta a algunos niños, a otros les encanta, pero las imágenes de los superhéroes, en general no hay niños que espanten, y hemos visto situaciones dramáticas de dolor. El último que recuerdo es un chico con osteomielitis que lloraba de dolor, y cuando vio en ese momento a Spider-Man, digamos, Ujú. automáticamente dejó de llorar, se olvidó del dolor y no lo hizo solo por ese momento, digamos. La madre nos contaba que como íbamos una sola vez por semana, el niño esperaba esa semana.
Claro. ese día, digamos, de la semana. Ujú. Se pasaba la semana esperando el día del encuentro con su héroe. Cada niño tenía su héroe preferencial, ya los conocíamos, a los crónicos. Y bueno, con los agudos era bastante fácil trabajar. O sea, las tareas estaban todas centradas en la actividad lúdica con los niños para distraerlos del dolor. Por ejemplo, una de las actividades se llamaba de cambio dolor por color y era para que los chicos pinten, porque además queríamos saber qué cosas horribles tenían los niños sufrientes en sus cabecitas y si podían reflejarlas en un papel con témperas, con acuarelas, lápices, fibras. Y la verdad es que solamente un par de veces, 2 veces, de cientos de chicos que dibujaron, pintaron, solamente 2 de esos episodios fueron feos. Y con el trabajo, después de un tiempo, vimos que cambiaba el tenor de la oscuridad, de las rejas, de los cuchillos, de las marcas de heridas en los dibujos del cuerpo, y eran reemplazados por otro tipo de dibujos. Y lo mismo nos propusimos con esas comunidades originarias de niños, porque queríamos saber qué tenían en la cabeza. Ujú. Y exactamente lo mismo que los chicos urbanos. En general, todos pintan con color. Vimos que no es cierto que un niño internado que está sufriendo pinte cosas oscuras, que pinte sangre, que pinte... Y para llevar estas actividades al hospital o los espacios donde llevan a cabo, digamos, ¿hay una organización previa? ¿Cómo lo organizan con los voluntariados, digamos? Sí, las primeras veces fuimos casi sin preparación. Ujú. Solamente habíamos leído métodos de otras partes del mundo, Ujú. pero vimos que tuvimos voluntarios que, por ejemplo, entraron a la sala. Tengo uno muy presente porque soy amigo del padre de ese voluntario, Ujú. que no fue voluntario porque entró, se desarmó, por así decirlo, Ujú. salió llorando y nunca volvió, Ujú. ¿no? Ujú. O sea, pero digamos, vio un caso muy particular, Ujú. le dio mucha pena esa niña. En realidad fue un caso muy penoso, Ujú. en parte, digamos, ¿no? Y donde aprendimos mucho en otros aspectos, pero vimos que, por un lado, exige preparación y un tipo de actitud que permita amortiguar el dolor propio, digamos, para trabajar con los chicos. Ujú. Claro, pero te interrumpo ahí un segundito y me gustaría retomar esa idea, pero después de un pequeño corte musical, si te parece. Genial. Sí, Perfecto. sí. Bueno, vamos a escuchar entonces una canción de The Smiths, una versión no particular, pero alternativa quizá, que después, bueno, comentaremos, This Charming Man. Escuchábamos entonces una canción de The Smiths, This Charming Man, que esta vendría a ser la llamada versión de Manchester, que es en realidad la primera versión que se graba de esta canción en 1983 en un EP, si mal no recuerdo, uno de los primeros EP como que era el lado B, en la época en la que, bueno, todavía se sacaban los discos de vinilo que tenían lado A y lado B. Esta fue la canción que salió, digamos, en ese lado, y después integraría y formaría parte de un disco que lleva justamente el título This Charming Man, notablemente más alegre, notablemente más modita inclusive, al margen de que The Smiths siempre tuvo un poco esa cosa de sonar siempre muy bailable, muy animado, a la par que Morrissey en el micrófono cantaba cosas del tipo solo Dios sabe lo miserable que soy, o el joven con el tajo a su costado y demás cosas, en fin, bueno, supongo que serán detalles, pero bueno. Bueno, volviendo, seguimos acá con el doctor, el pediatra Luis. Estábamos hablando antes del corte del voluntariado, del proyecto, y preguntarte, Luis, ¿cualquier estudiante se puede acercar a participar de este proyecto?
Así es. Y también en particular sobre la cuestión de los requisitos, porque la anécdota que contabas, digamos, claramente pintaba una persona que quizá no haya sido la mejor o no haya estado preparado con lo que se iba a encontrar en ese sentido, digamos. Sí, a lo mejor fue como una sorpresa, aunque Sí, quizás una experiencia ese de ese tipo nada más. bueno, se había anticipado, pero bueno, no siempre podemos ver una situación así. Era una situación más bien triste, no cruenta, digamos, no con sangre y otros aspectos así cruentos, sino una situación muy triste que, pero no exige preparación muy, como podría decir, intensiva, sino cierta preparación en ciertas actitudes, cuidados con lo que se dice frente a los niños, frente a las familias, y preparación en los modos de entrar a una habitación donde hay un niño enfermo, cómo desenvolverse allí y cómo salir incluso, y cómo moverse dentro del hospital. O sea, todos formatos ya que tenemos ejercitados, y por lo tanto cada vez que entra gente nuevo a participar, recibe ese tipo de instructivo. Y incluso vamos más allá para trabajar otros temas, como en algunas ocasiones conseguimos profesores de teatro para que nos ayuden a gestionar algunas cuestiones de escenificación, de puesta en escena. Trabajamos en una época junto con la Biblioteca de las Misiones, que llevó sus cuentos personificados por personas reales, que maravillaron a los chicos ver La Bella y la Bestia en personajes disfrazados, digamos, reales. A los chicos realmente los sacó de su contexto de enfermedad y los puso en un contexto de fantasías que les ayudaron mucho a superar, digamos, sus crisis biológicas en ese momento. O sea que hay muchas oportunidades. La semana pasada, por ejemplo, capacitamos a los voluntarios y a potenciales voluntarios en RCP, para en algún momento, quizás ya este año, los voluntarios puedan capacitar a las madres y a los padres a hacer RCP con sus propios hijos. En este momento en el hospital hay una alta frecuencia de enfermedades respiratorias que habían casi desaparecido. En el momento pandémico es como que los virus competían entre sí, y los virus respiratorios disminuyeron muchísimo el año pasado y este año hasta ahora. Entonces hay muchas madres, por ejemplo, que estando internadas ven a sus chicos con problemas respiratorios. Eso es muy feo, digamos, de ver. Sí. Y enseñarles a hacer RCP cuando se vayan a la casa les va a dar a esas madres la oportunidad de reanimar a sus hijos si hacen lo que se llama una apnea, una parada respiratoria o algún otro problemita. Es decir, que el voluntariado se capacita para ir más allá de la simple actividad lúdica. Y en ese sentido, otra cosa que también me interesa saber, porque nosotros entendemos que este es un proyecto que nace de Humanidades y Ciencias Sociales desde la Universidad Nacional de Misiones, pero por salir de ahí, ¿solamente alumnos de la UNAM pueden formar parte o es un poco más extensivo, docentes también? ¿Cómo es eso? No, es un proyecto amplio. De otras universidades también, digamos, entonces. Sí, donde participan los proyectos de extensión de las universidades que ese año nos den la posibilidad de categorizar para esos proyectos. Y eso nos da cierto apoyo, por un lado académico, para convocar a alumnos, y por otro lado económico, que no es mucho, digamos. Los gastos suelen ser mucho mayores, pero siempre hay fuentes, digamos, para financiar esos gastos, porque una simple pinturita, por ejemplo, tiene su valor. Claro. Juguetes, o indumentaria para los mismos voluntarios, que en ese caso no se llaman voluntarios, sino extensionistas, cuando dependen de las universidades. Claro. Incluso tenemos
extensionistas que, como ya fueron egresados de la universidad, ahora son voluntarios. Ya se recibieron, ya son profesionales, pero siguen participando. Este sábado, yendo a la pregunta anterior, si cualquiera puede participar y cómo, Sí. este sábado aprovecho, ya que estamos, digamos, al aire, Ya que tengo el micrófono, digamos. después hablamos a ver si hay que pagar algo o no por la difusión. Yo tengo entendido que no, pero bueno, no sé qué me dice la Sí, no sé productora qué atrás del dice video. producción. Si no, yo no la estoy mirando, así que mirame a mí, contame. digamos. Este sábado hacemos una reunión que es como un inicio de convocatoria post pandemia. En la pandemia hicimos algunas actividades que eran también actividades lúdicas a distancia, digamos, a través de los celulares de las madres. Pero ahora queremos hacer énfasis en eso mismo. Tenemos nuevas ideas, como pedir a niños que no están internados que cuenten cuentos o chistes o cuenten su día en pequeñas grabaciones nominadas con los nombres de los chicos que están internados, Claro. y se lo enviemos a las madres, a los celulares de las madres que están internadas, para que les muestren a los chicos. Entonces, no sé, Pedrito, que está internado, recibe un mensaje de un niño que no conoce, que se llama, no sé, Juancito, y que le dice: mira, Pedrito, sé que estás internado, te cuento un cuento, o así fue mi día, después contame cómo fue tu día. Claro, porque eso también yo te quería consultar, digamos, y en pocas palabras, porque hablábamos afuera del aire que el tiempo es tirano y eso realmente es así, pero te quería preguntar, esto arranca, digamos, hablamos de antecedentes 2004, después el proyecto en 2009, y en el medio hubo una pandemia, digamos. ¿Cómo fue llevar adelante este voluntariado durante ese tiempo? Bueno, se suspendió la actividad presencial, por supuesto, para proteger a los voluntarios por un lado y a los pacientitos por otro lado, pero seguimos trabajando a distancia con estas pequeñas acciones de contar cuentos, por ejemplo, o cantarles. Hay gente que entre los voluntarios que canta muy bien, y les cantan una canción nominada, o sea, les dicen: Pedrito, esta canción va para vos. Y es lo que vamos a seguir haciendo ahora hasta que esté completamente resuelta la pandemia. Claro, y estén dadas las garantías para poder volver a la actividad, digamos. Pero este sábado sí convocamos presencialmente a quienes quieran participar. ¿En dónde? En el Hospital de Pediatría, ¿A qué hora? presencialmente, en el aula magna, a las 9 de la mañana. Vamos a tomar, o sea, hay que seguir los protocolos que se siguen en todas partes, con barbijo, alcohol para las manos. No vamos a tomar mate esta vez en nuestras reuniones, por ejemplo. Y para ponernos de acuerdo sobre cómo seguimos. Y el sábado siguiente sí vamos a reeditar el curso de RCP como una de las próximas actividades de los voluntarios para los padres y madres de niños internados. Vale. Bueno, te agradecemos, Luis, por haber venido hoy, por Eso. tu tiempo, y bueno, y por todo lo que nos comentaste. Y bueno, los que nos están escuchando, ya saben, el sábado a las 9 en el hospital. En el aula magna del En el hospital. aula magna del De hospital. pediatría. De pediatría. pediatría. La Exactamente. entrada es sí. por Avenida Moreno. Perfecto. Ahora nosotros tenemos una sección, así que te invitamos a que te quedes al menos un ratito más para escucharla. Es el Abre Palabras nuestro de cada día, en el que traemos voces de los niños. Ya te vas veo tu cara de extrañeza, pero ya vas a ir viendo de qué va la cosa. Pero vamos entonces con el Abre Palabra que teníamos preparado para hoy. Saseno shikama, la 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 kikikokok, kakunga shikalole, toyamesete nulo. Para mí el arcoíris es una línea de 7 colores que se basa en el movimiento del sol hacia las gotas de lluvia que forman los 7 rayos del arcoíris. Yamesete nulo, papa we, papa wo, papa wo, pa we, banana, papa we, papa wo, naranja. Es colorito y muy amoroso. Papa wo, pa we, melón.
arco iris es una curva que crearon los unicornios con sus colores de su cabello, como por ejemplo rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado y rosa. Y a veces ten uno, papá hue, tomate, papá hue, pepino. El arco iris es una especie de mezcla de colores donde viven los unicornios con un tesoro. En el tesoro hay unas profundidades donde hay sirenas y muchos pescados que hablan. Y los pescados que hablan les encanta la magia. Por una infancia sin etiquetas. Definitivamente su hijo es TOC. Él padece THDA. El nene es un TDA. No es una patología, es un niño. Escuchémoslo. Por una infancia sin etiquetas. Ese era entonces el abrepalabras que teníamos preparado para el día de la fecha. Bueno, como adelantamos también en la apertura, ahora nos encontramos con la psicóloga Cintia Insaurralde. Buenas tardes, Cintia. Muy buenas tardes a todos. Perfecto. Bueno, queríamos hablar un poco porque, como habíamos anticipado también en la apertura, la cuestión de el derecho a la salud debería ser completo. Esa es una de las cosas que se tienen que plantear, pero ¿podrías comentarnos un poco sobre dónde te desempeñas y el tipo de trabajo que llevas adelante en estos espacios, digamos, porque el llamado no es casual? Bien, primero que nada le quiero dar muchas gracias por la oportunidad de brindar un espacio y empezar a hablar, como dijiste recién, sobre la salud o la salud mental integral, ¿sí? Hablar desde las diferentes disciplinas y tener en cuenta esto. Bueno, yo trabajé mucho tiempo en el hospital materno neonatal, en el área de neonatología, como psicóloga coordinadora, acompañando a los padres de los recién nacidos, ya sea con alguna patología o prematuros. También, y hace un mes y medio estoy trabajando en el CAPS número 4, ¿sí? La Picada, que pertenece a lo que es zona capital por la avenida Tambor de Tacuarí. Bueno, y allí junto con Silvia, sí, que pertenece a la Escuela Especial número 64 de Estimulación Temprana, estamos trabajando sobre proyectos en focalizar la mirada en el acompañamiento, orientación a los padres y poder acompañar a los niños a través del juego, de la escucha. Perfecto. Y un montón de material por hablar, ¿no? Sí. En este sentido, Cintia, ¿cuál es la importancia del acompañamiento psicológico en la etapa de niñez y adolescencia? Bien. Como muchos sabemos, la mayoría de los trastornos de la vida adulta se originan en la niñez. Por eso yo considero muy importante e invito a todos los colegas, justamente hoy estuvimos haciendo una capacitación desde muy temprano, ¿no? Focalizando la actualización profesional en la atención psicosocial de los niños, ir fortaleciendo el trabajo desde la construcción de los vínculos tempranos, les digo yo, ¿no? La mayor demanda que se presenta tiene que ver con la construcción del psiquismo y el estado psíquico de ese niño que está iniciando su vida, donde es muy importante empezar a acompañar y a responsabilizar al cuidador, ¿no? Por ahí decimos cuidador porque por ahí no viene una función materna, paterna, sino quien represente esa función de cuidar, ¿no? Entonces empezar a trabajar desde esa responsabilidad
empezar a observar si este adulto está atento, está conectado con el niño, para ir generando vivencias placenteras, vivencias saludables. Ujú. Y a propósito de esto, yo te quería preguntar cuáles suelen ser las preocupaciones más recurrentes en este espacio, tanto de los pacientes, digamos, de los niños y adolescentes que van a ese espacio, como del entorno familiar o el entorno inmediato del niño que se acerca a estos lugares. Bien, muchos de los padres, y cuando trabajamos con niños y adolescentes, tenemos que trabajar con redes de contención o redes de apoyo, en este caso la familia y el contexto social también, que es muy importante, que también nos vamos armando vínculos con otros, ¿sí? Con los pares o los contextos sociales donde vamos acudiendo, nos vamos desarrollando. Y la mayoría de los motivos de consulta, que es lo que a mí me llamó la atención, es como te decía yo al principio, esta falta o problemática, ¿no?, que se genera en la construcción de los vínculos, ¿no? Esta necesidad de la madre o el padre de poder buscar algún tipo de diagnóstico en el hijo o qué le está pasando al hijo, ¿no? En una situación desbordante en donde no pueden conectarse o no pueden ver o no pueden comprender qué es lo que nos está mostrando el niño, ¿no? Que el niño por ahí no tiene la misma lógica que un adulto, entonces lo vamos mostrando con sus movimientos, con sus palabras, con su dibujo, con sus juegos. Y está costando eso, ahí es donde está la dificultad de poder estar atentos, de poder estar disponibles también, ¿sí? Esta disponibilidad de estar presente, no solamente físicamente, sino también emocionalmente, psíquicamente, por eso hablaba de los estados psíquicos de los padres, porque la mirada del padre o la madre o el cuidador va a depender de cómo ese niño se va a relacionar consigo mismo y después con los demás. Por eso es muy importante. Y la mayoría de las problemáticas es esto, se acerca mucho esto a los consultorios, obviamente en diferentes contextos de desarrollo de cada familia. Y este trabajo, Cintia, que llevas adelante, nos decías en el CAPS, ¿lo haces sola o hay un equipo? ¿Cómo trabajan? Hay un equipo interdisciplinario, trabajamos desde el área social, desde el pediatra deriva, ¿no?, con algún tipo de diagnóstico, por eso es muy importante también poder acompañar al médico pediatra, empezar a poder descifrar o dar alguna nomenclatura, ¿no?, porque para ahí no tienen las herramientas desde lo psicológico y no tanto poner etiquetas, ¿no?, a los niños o un diagnóstico fijo, sino empezar a comprender todo su contexto, y como te decía, esta mirada. Después, bueno, trabajamos desde con Silvia, ¿no?, que pertenece a la escuela número 64, y bueno, todo su equipo, en charlas, brindando charlas informativas, trabajamos interconsulta con casos por ahí muy cerrados y particulares, tratamos de conectarnos, de hacer visitas domiciliarias también en el caso de que sea necesario. Armar redes. Claro. Bueno, armar redes, sí. Y a propósito también de esa cuestión de las redes, en estos últimos 3 o 4 programas hemos estado trabajando también la cuestión de salud mental a grandes rasgos, y nos hemos encontrado con un axioma, se podría decir, que es: no hay salud sin salud mental y no hay salud mental sin la comunidad, y parte de eso también aparece en lo que nos estás contando. Pero desde ese lugar, ¿qué intervenciones podemos ir realizando como sociedad o como gente de a pie, digamos, para promover la salud mental en las infancias y las adolescencias, o para empezar a introducir este tema, porque no es tanta la gente que se sienta a hablar de, bueno, hablemos de la salud mental? Sí, a pesar de que está habiendo muchas demandas después de este contexto de pandemia, los turnos están muy solicitados y las personas nos animan a consultar, y también a sacar un poquito estos estigmas, ¿no?, o estas creencias erróneas, ¿no?, de que va al psicólogo o a las otras disciplinas cuando uno está loco nomás, ¿no? Siempre uno piensa desde ese lugar. Yo creo que no, los diferentes efectores de salud, sí, debemos estar comprometidos, como vos decías, en estas acciones de empezar a promover espacios, sí, brindando algún tipo de contención, acompañamiento, y enfatizando lo importante que es estos espacios, ¿sí? No solamente, como decís, con el profesional, sino también con que la comunidad empiece a tener un rol más activo, y por esto la necesidad, yo digo, no, y la importancia de transmitir a la población y a invitarles a los padres, como yo le digo, a una reflexión interna, ¿no? A poder
ir revisando las generaciones, la historia de uno, ¿no? La historia propia de uno, que a veces inconscientemente sí la repetimos, ya sea experiencias positivas, experiencias negativas. Entonces empezar a trabajar con los adultos, ¿sí? Que somos los responsables de ir educando, de ir criando, de ir acompañando a este niño que se inicia, a este niño que está armando su propia historia, y que como familia y contexto social también tenemos que ir armando una historia diferente y tratando de no repetir otras generaciones que a lo mejor no fueron muy satisfactorias o placenteras. Claro. Bueno, Cintia, estamos casi al final del programa. La verdad que agradecemos mucho tu tiempo y que hayas aceptado a charlar con nosotros sobre esta temática que es tan importante. Claro. Te agradecemos. Bien. Bueno, entonces... muchas gracias. No, por favor, el agradecimiento es nuestro. Vamos a ir entonces con algo de música por ahora y después vamos ya prácticamente cerrando el programa. Vamos a escuchar una canción de Blur, Girls and Boys. Por una infancia sin etiquetas. Definitivamente su hijo es TOC. Él padece THDA. El nene es un TDA. Las pastillas calman al síntoma, pero no solucionan el problema. Por una infancia sin etiquetas. Sonaba entonces en el aire Blur con Boys and Girls, casi lo digo mal, Boys and Girls. Porque teníamos otro tema de Blur, pero al final entró solamente uno, entró Boys and Girls. Es que nos cuesta cerrar todo el programa, digamos. Sí, hace un tiempo yo tengo la sensación de que 1 hora nos queda corta, pero 2 horas hay que producirla, corazón. Eso sí que es un detalle. Opinión personal. Agradecimientos. Antes de irnos, agradecer primeramente a los invitados que nos acompañaron en esta tarde, a Cintia y a Luis, a Miguel por el abre palabras, la edición, y a Fabiana, Silvana y Silvia en la producción de Piso, que estuvieron hoy también. Claro, sí. Y nos quedan las redes. @infancia sin etiquetas con todas las S en Instagram y en Facebook si quieren comunicarse con nosotros, si algo que elaboramos les interesa y les gustaría algún tipo de referencia, porque como se dijo el programa anterior, programa a programa se lee bastante para producir algunas de las columnas, algunas de los bloques, algunas de las entrevistas, y esas fuentes se pueden socializar sin problemas. Pero nos vamos a despedir con algo de música. Como es costumbre, mismo grupo con el que abrimos, vamos a escuchar una canción de Radiohead que casi fue la canción que se iba a usar en la película Spectre de 007, pero al final tuvieron que componer otra porque enviaron esta, le dijeron que no, porque no era una composición original para la película, así que bueno, hicieron otra canción, pero nos dejaron esta joyita compuesta alrededor del disco de Noki Day. OK Computer, ahí está, pero bueno, eso, la canción es Man of War y con eso creo que nos despedimos. Bueno, antes de, no se olviden, el sábado a las 9 de la mañana en el hospital pediátrico. En el aula magna del hospital pediátrico, sí. Sí, la invitación de nuestro invitado Luis para formar parte del voluntariado, así que si les copó, ahí están. Claro. Y ahora sí nos despedimos con algo de música. Radiohead, Men of War. Hasta el jueves que viene.